Bienvenidos a un nuevo contenido de la plataforma Academus. Este es el curso de Practicando PHP y MySQL. Bueno, entonces continuando con MySQL, vamos a trabajar ahora en el entorno gráfico que nos ofrece PHP Acá tenemos las tablas que hemos creado anteriormente por medio de la consola CMD y vemos que está la información que se ingresó y podemos ver la estructura de dichas tablas. Entonces está la clave primaria de dicha tabla, el nombre y está la tabla empleado, que también la hemos creado anteriormente por medio de la consola de comandos CMD. Y lo que vamos a hacer en este entorno gráfico es hacer esto mismo, pero ya con la ayuda que nos presta PHP Entonces acá podemos ver los campos que hemos creado completos y podemos ver también las relaciones que hay entre dichas tablas. Las relaciones que anteriormente creamos por medio de la consola las podemos ver acá de manera física. Entonces indicamos que en la tabla cargo hay una clave primaria que se llama id de cargo y se relaciona con una clave foránea llamada id de cargo de la tabla empleado. Y con esto se pueden hacer las consultas del inner join. Pues bien, entonces para hacer nuevamente esto acá, vamos a exportar nuestra base de datos con el fin de poder obtener posteriormente los datos que están ya almacenados en esta base de datos. Entonces para esto damos clic en la ficha exportar y en esta parte lo único que debemos hacer es dar clic en continuar y automáticamente esta interfaz nos va a exportar la base de datos en un documento SQL. Entonces acá podemos ver el documento SQL y si nosotros lo abrimos podemos ver la información que está guardada. Entonces vamos a mostrar en carpeta. Esto se guarda inicialmente en la carpeta de descargas y de la carpeta de descargas la vamos a alojar en la carpeta documentos. Entonces venimos acá y lo ponemos en la carpeta documentos para que nos quede más fácil de encontrar. Entonces este documento llamado empleados.sql es el nombre de la base de datos y allí está almacenada toda la información y todas las sentencias que hemos ejecutado para la creación de nuestra base de datos. Hecho esto, vamos a ir a las bases de datos y vamos a eliminar la base de datos que hemos creado previamente por el CMD. En este caso pues vamos a eliminar la base de datos llamada empleados. Vamos a bajar, vamos a dar eliminar y aquí nos dice que si es verdad que desea destruir la base de datos, le decimos ok y dice que la base de datos ha sido eliminada exitosamente. Como podemos ver acá ya ha desaparecido la base de datos llamada empleado, entonces la vamos a crear nuevamente. Vamos a utilizar el UTF-8 para que nos acepte todos los caracteres del idioma español. Y vamos a proceder a crear una primera tabla que vamos a llamar no empleado como la hemos puesto anteriormente, sino que la vamos a llamar datos para que contenga los datos del empleado. Es decir, esta tabla de datos va a ser las veces de la tabla de empleado que habíamos creado anteriormente. ¿Esto por qué? Porque no es recomendable que una tabla tenga el mismo nombre de la base de datos. Entonces por eso hacemos este procedimiento de esta manera. Anteriormente pues lo hicimos para casos del ejemplo y para que se tuviera claridad sobre qué es lo que estábamos trabajando. Entonces tenemos el nombre de la tabla llamada datos, que va a tener 6 campos. Vamos a dar clic en continuar para que nos genere ya los campos para ingresar los tipos de registros que van a haber dentro de la base de datos. Entonces le vamos a dar un ID que va a ser el ID del empleado, el nombre, el apellido, el cargo, bueno, en este caso el celular, que era el otro campo que había. El otro campo que estaba era el cargo y falta un campo que no recuerdo cuál es el campo que falta. Entonces para ver esto podemos ir al archivo que hemos exportado y ver la estructura de la tabla empleado. Entonces acá podemos ver que la tabla de empleado tiene el ID, el nombre, el apellido. Vamos a ver que tiene también el celular y aquí está el campo que nos falta, que es el del sexo. Entonces nos falta el campo sexo para agregarlo ahí también.
Entonces en la tabla ya no vamos a llamarlo sexo, sino que lo vamos a llamar de pronto género, o podemos dejar la misma etiqueta. Y por último el cargo, que va a ser el que vamos a relacionar con la tabla cargos. Entonces agregando estos dos últimos ya tenemos los campos disponibles. Cambiamos el sexo por género para que se escuche pues mejor. Vamos a dejar el nombre como tipo varchar de 20. Igual hacer lo mismo con el apellido. Es importante aclarar que los varchar, como su nombre indica, es un campo reservado, pero que puede variar dependiendo de los campos que utilicemos a la hora de ingresar la información. Y por último tenemos el campo género, que vamos a dejarlo tipo char 1, porque va a ser solamente M o F, dependiendo si es masculino o femenino. Vamos a agregarles atributos a esta tabla. Entonces cuando lo hicimos por medio de comandos tocaba ir a alterar la tabla y decirle que iba a ser una clave primaria. En este caso vamos a decirle que no es una clave primaria por medio de comandos, sino que lo podemos hacer por medio de la interfaz gráfica, y automáticamente decirle que el campo id va a ser la clave primaria de dicha tabla. Nos muestra qué nombre va a tener el índice de la clave primaria y qué columna es la clave primaria. Le damos clic en continuar. Y vamos a indicar que la tabla id de cargo va a ser nuestra clave foránea. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Esta es nuestra clave primaria y podemos indicar de una vez que el campo id de cargo va a ser una clave foránea. Para esto le vamos a decir que sea un tipo index, es decir, que sea indexado. Con esto entonces lo que le estamos indicando es que ese va a ser una clave foránea de la tabla datos, que anteriormente era la tabla que habíamos ya manejado como empleado. Entonces le decimos que el id de cargo es una clave foránea. Y ya con esto pues sí podría decirse que es la información básica de nuestra primera tabla. Tenemos el id, el nombre, el apellido, el celular, el género y el cargo representado en un valor de tipo entero, el cual se va a relacionar con la tabla cargo que vamos a crear posteriormente. Entonces acá podemos ver que ya tenemos la estructura de la tabla datos. Vamos a crear la tabla cargo, en la cual va a ir el ID del cargo, el nombre del cargo, y vamos a crear un campo adicional que va a ser las funciones de dicho cargo. Entonces para esto vamos a crear el ID cargo, que aquí va a ser clave primaria porque es clave foránea en la tabla datos. Entonces vamos a decirle que es clave primaria. Nos muestra que ID cargo es tipo entero y que va a ser la clave primaria de esta tabla. Damos en continuar. Y ahora vamos a crear el nombre del cargo para poder ingresar cuál es el nombre del cargo dependiendo de su ID. Entonces si es analista, si es desarrollador, si es diseñador o si es de soporte, pues teniendo en cuenta los campos que hemos ingresado anteriormente. Y por último vamos a ingresar la función que se va a llamar función cargo. Va a ser tipo texto porque pueden ser pues muy largo el texto que vaya incluido allí, pero lo importante destacar acá es que solamente se van a incluir esas funciones en una sola tabla y después pueden llamarse por medio de la relación que se haga entre los datos del empleado y el cargo que desempeña. Entonces aquí ya se ha generado la tabla cargo y la tabla datos, que son los datos del empleado. Vamos a ver las relaciones. Entonces anteriormente para hacer las relaciones lo hacíamos por medio de la consola. Entonces tenemos que decir a qué hacía referencia nuestra clave foránea, que simplemente vamos a decirle que la clave primaria de cargo va a hacer relación con la clave foránea de la tabla datos, y automáticamente se crea la relación sin necesidad de escribir toda esta línea de código, sino que automáticamente PHP-MyAdmin nos hace dicho procedimiento. Por eso es que es un entorno gráfico que nos facilita mucho más la labor de generar las consultas y de generar las relaciones que hay entre una tabla y otra. Entonces esta tabla es una relación de uno a muchos, dado que solamente el cargo se ingresa una vez, pero se relaciona muchas veces en la tabla datos del empleado.
Esos son conceptos de MySQL pues que ya se deben manejar para poder efectuar estos procedimientos. Bueno, hasta aquí este contenido de la plataforma Academus. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.